Hey, ¿qué tal? Estamos súper felices de tenerte aquí. Este es el podcast de Cabeza por Rodrigo Oda. Así que prepárate, trae algo donde puedas apuntar, ponte cómodo y disfruta. Hey amigos, bienvenidos a este nuevo episodio. Qué bueno tenerlos aquí. Qué genial, de verdad. Como les decía en el anterior episodio, y como saben, cada 4 episodios es con invitado. Entonces el día de hoy tengo también un invitado que va a estar aquí y el tema es el perdón. Aún no sé cómo se va a llamar el episodio, pero va a tratar básicamente el tema de el perdón y va a estar súper bueno. Personalmente creo que va a estar súper genial. Así que si tienes ahí, como decía Jenny y Mari, algo para apuntar, sería súper genial, porque creo que puede ayudarte un montón en este tema. Entonces el día de hoy tenemos aquí a nosotros una persona que me conoce desde que llegué a la iglesia el primer día. Nomás no le voy a preguntar cómo era antes, porque de ahí sí ya fue. Entonces, nada, es pastor de la iglesia en la que yo asisto, Camino de Vida. Lo conozco hace tiempo, creo que una de las personas que más conozco. Y ya muchos lo deben haber visto, si eres parte de Grab. Ha hecho su videíto de TikTok el año pasado. Y entonces, el día de hoy, hablando del tema del perdón, está conmigo el Paz Willy Briones. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo está? Hey Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Rodrigo Joaquín Oda Jaquín, como siempre te digo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme a tu podcast y un gusto poder conversar en este episodio. Buenísimo. Ya saben todo mi nombre. Pero nada, justo no sé por qué, pero personalmente cuando venía este tema del perdón, se me acordaba un montón de usted, por un tema de que se me quedó muy marcado. Yo le había comentado el tema de me había pasado una situación y algo que me dijo me quedó mucho marcado. Entonces nada, gracias por estar aquí, pero para los que no lo conocen dirán, ¿quién es Willy Briones? Willy, está bien Willy, ¿cierto? Ya. Entonces Willy. Sí, me llamo Willy. O bueno, es mi nombre artístico porque en verdad me llamo Wilfredo, pero nadie me dice Wilfredo. Toda mi vida es Willy. Me sentiría raro si me dicen Wilfredo, realmente. Ok, pa Willy. Nada, cuéntanos un poco de qué hace, quién es, a qué se dedica. No sé, cuéntanos un poco. Bueno, como tú adelantaste un poquito, soy parte de nuestra iglesia Camino de Vida, parte del equipo pastoral. He sido parte de Gerard por 7 años antes de este enero, que ya lo pasamos ahí a Selmar. Soy parte ahora del equipo con las sedes, con un par de sedes virtuales en este tiempo. Y de hecho, en todo lo que nuestra iglesia y Pastor Robert, nuestro pastor, pues requiera de uno, ¿no? Siempre dispuesto y disponible. Buenazo. Una pregunta. ¿Hace cuántos años está siendo parte del equipo pastoral de Camino de Vida? Más o menos creo que por este año vamos como el año 25. Hace 25 años más o menos llegué a Camino de Vida. 25 años. Sí. Pero del equipo pastoral. No, del equipo pastoral. Años. No sé exactamente. Okay. Porque no sé si hay una fecha específica de como decir aquí eres pastor o eres del equipo pastoral. Creo que es un proceso que a veces no hay necesariamente un día específico, pero tal vez no sé cuántos años, pero los últimos años, de hecho, siempre involucrado en el ministerio, pero creo fielmente en que muchas veces la función viene en el corazón de cada uno, de hacer lo que sientes en tu corazón, lo que sientes que es de parte de Dios, y el título, la posición, pues sigue a eso, ¿no? Entonces, realmente con el corazón
siempre involucrado hace como 20 años con jóvenes, los últimos 7 con adolescentes, entonces siempre con el corazón de servir en la casa de Dios. Buenísimo, buenísimo. Y ya esta pregunta es para que la gente pueda conocer un poco más o que conozca un poco más del fondo de Sebe en todo este tiempo de camino de vida que ha sido parte, bueno, ya más o menos del equipo y todo eso. ¿Qué es lo más divertido o lo más interesante que le ha pasado en todo este tiempo? Lo más divertido, lo más interesante. Bueno, si podemos llamarlo de alguna manera interesante, para mí estar en el ministerio es de alguna manera interesante porque cuando yo llegué a la iglesia, cuando era joven, de hecho, por mi personalidad o por mi timidez o mi inseguridad, yo no pensaba que podría estar en el ministerio haciendo lo que hago el día de hoy. Entonces, creo que Dios siempre te sorprende, te lleva de tal manera que te muestra que Él puede. Entonces creo que no sé si hay algo específico como este momento o este día de algo, pero creo que es la jornada lo que a mí me sorprende, ¿no? Y siempre me he visto como un privilegiado de que Dios te incluya en sus planes, ¿no? De que Dios te incluya en su obra. Es por gracia que Dios te hace un espacio en la mesa de lo que está haciendo, ¿no? Entonces para mí eso es lo más tal vez interesante o sorprendido por lo que Dios ha hecho, ¿no? O Dios puede hacer. Buenísimo, buenísimo. Pero nada, ya conocemos un poco más de quién es el pastor Willy Briones. Entonces nada, vamos a darle con este tema del perdón. Y contando un poco por qué se me venía a la mente, era que tenía una situación que me había pasado. Y usted me dijo una vez, y se me quedó marcado para siempre, que era o sea, era el que perdona, no era el que había fallado o había como hecho algo mal, sino el que tenía más presente a Dios. Y era algo que se me había marcado de por vida. Entonces, para ir un poco más con este tema, ¿qué ha sido el perdón o este tema en su vida? ¿O cómo nos podría presentar el tema? Con lo que dices, creo que recuerdo algo, de hecho, lo que dice en Mateo 5, el verso 23-24, es lo que dice: si tú traes tu ofrenda a Dios y tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda en el altar y anda, reconcíliate o amístate con tu hermano. Lo que me muestra para mí este pasaje es que no está diciendo si tú tienes algo contra alguien, sino si alguien tiene algo contra ti, tú toma el primer paso muchas veces de restaurar la relación o una conversación o un primer paso para que sea diferente. Entonces esto me hace ver o nos hace ver que no necesariamente el perdón solamente debe ser el primer paso de aquel que tal vez ha hecho algo contra, sino muchas veces es hecho por aquel que es tal vez más maduro o alguien que quiere la restauración, ¿no? No es el culpable el que da el primer paso, sino es aquel que quiere restaurar la relación. Entonces creo que todos hemos tenido o tenemos diferentes situaciones en la vida, en los círculos que estamos, donde el perdón va a ser un ingrediente necesario en nuestra vida, ya sea por algo que haces o que te hacen. Siempre el perdón es necesario, un ingrediente en la vida. Y por eso creo que también la Biblia habla mucho de perdón. Jesús enseña mucho acerca de perdón. No solo hablamos de unos cuantos versos, sino la Biblia entera hay mucho acerca de esto, del perdón, porque Dios sabe, creo que cuán
poderoso es el perdón, pero también cuán poderoso es la falta de perdón. Mientras el perdón es usado por Dios para hacer cosas increíbles, la falta de perdón también puede ser usada por el enemigo para crear distancia, para romper relaciones, para crear amargura en nuestra vida, para crear resentimiento, para no caminar el camino de Dios, sino caminar el camino del enemigo. Yo le llamo un poco eso. Tenemos muchas veces, tenemos las dos opciones siempre. El camino de Dios, que habla acerca de perdón, habla acerca de paz, habla acerca de reconciliación, de restauración. Pero el camino del enemigo está tan cerca como a veces el camino de Dios, que es el camino de la falta de perdón, de resentimiento, de heridas, de distanciamiento. Está hablando acerca de ira o de enemistad o de pelea. Entonces, no es lo que pasa en nuestra vida, sino por qué camino estamos dispuestos a caminar con lo que nos sucede. El camino de Dios no es el camino más fácil, ¿no? Todos sabemos. Y de hecho, yo he cometido cosas que he tenido que dar pasos de pedir perdón. Y también he tenido que dar pasos para perdonar, ¿no? Sí. Sí, y algo que justo había notado y que me gustó mucho, justo estaba viendo una frase y era: perdonar es romper cadenas y descubrir que las cadenas las tenías tú. Porque justo con la relación, con la situación que pasó hace un tiempo y se la comenté, era que el no perdonar a mí me hacía vivir con algo sujeto. Me hacía vivir con algo que no me permitía avanzar. Entonces, básicamente, cuando estamos rechazando el perdón a alguien, o no perdonando o pidiendo perdón, estamos sujetándonos a algo que nos impide avanzar. Y justo algo que mencionaba, y me queda mucho con la situación que me había pasado, era que, por así decirlo, el verdadero perdón, el fin del perdón, por así decirlo, el verdadero perdón se ve cuando no te lo piden. Porque muchas veces es bien fácil como estar pidiendo perdón si es que, no sé, tú te confundiste o tú fallaste, pero cuán difícil es tú pedir perdón cuando tú ni siquiera tenías la culpa, ¿no? Entonces sí, es totalmente real. Pero más por el lado, viéndolo al tema de, por así decirlo, ¿qué gano o por qué perdonar? Básicamente eso. Porque hay mucha gente que se pregunta: hey, ¿por qué tengo que perdonar a esta persona que me ha hecho mucho daño? Y de hecho, en el formulario que mandé, dejaron varias situaciones bien parecidas. Que decía: hey, esta persona abusó de mí, mi papá hizo esto, mi mejor amiga hizo esto, la persona con la que estaba hizo esto, y ¿por qué debo perdonarlos? ¿Qué cree que podría ir por ahí? Ya, como tú dices, esta frase, ¿no? De el perdón es como romper cadenas, y al hacerlo te das cuenta que tú eres el que estaba encadenado. Hay otra forma de decirlo también, que me gusta, que dicen: el perdón es como liberar a un prisionero, y cuando lo liberas te das cuenta que el prisionero eras tú. Creo que podemos estar claros todos al ver la Biblia que Dios nos manda a perdonar, nos habla acerca del perdón, nos dice que debemos perdonar. Y cuando Dios dice, conociendo su naturaleza, Dios no está ordenándonos vivir en perdón solamente por un deseo de Él, sino por
una mirada a nosotros mismos de que no es el deseo de Dios que vivamos cargando algo en nuestra vida. Sabemos que no es solo algo natural, sino que se mueve en lo espiritual. Y cuando no perdonamos, como dice Juan 20:23, dice que a los que perdonan sus pecados les son perdonados y a los que no los perdonas no serán perdonados. Parece lógico, sencillo, pero me gusta otra versión que lo dice: a quien no perdona sus pecados les serán retenidos, y a los que los perdonas les serán liberados. Es como muchas veces en lo espiritual retenemos para nuestra propia vida y frutos que no queremos cuando vivimos en falta de perdón. A veces vemos, por ejemplo, alguien que sufrió algo en su vida y que es de hecho difícil de perdonar, y algunas ocasiones muy difícil de perdonar, pero en el tiempo crece y su propia vida tal vez muestra que tal vez comete lo mismo que hicieron con esa persona. Como alguien que sufrió puede terminar siendo alguien que hace sufrir de la misma manera o una manera parecida. Es que hay algo más espiritual que solamente algo natural. Entonces, por eso es que Dios creo que nos dice acerca de perdonar, porque si no perdonamos, retenemos los pecados y eso afecta nuestra vida. Y ojo, que no estamos haciendo como pequeño lo que sucede en alguien, ¿no? O sea, no es como tan fácil como ya perdona y todo sencillo, ¿no? El perdón a veces es costoso, el perdón es difícil, el perdón trae a veces como cuesta bastante, pero más cuesta el no perdonar. Sí, y algo que estaba justo cuando estaba buscando el tema del perdón, era el perdonar de verdad se logra cuando tienes una relación con el que te perdonó primero. Y fácil lo podemos ver en este pasaje de la mujer adúltera, que tipo los maestros de la ley de ese tiempo la habrían llevado y decían: hey, la ley de Moisés dice que debemos apedrearla. Y te das cuenta que ahí comienzan a decir, y Jesús no le responde, comienza a ver y mirar el piso, y de ahí le dice que tire primero la piedra el que no haya pecado, el que esté libre del pecado. Y a veces nos olvidamos de eso. A veces nos olvidamos que Jesús ya nos perdonó y no damos el perdón que Él ya nos dio. O básicamente, si lo quieres ver así, yo me quedo mucho con el tema de... me quedo con el tema de que Jesús diciéndole a la gente, y lo interiorizo yo, ¿no? Es como: hey, ¿cuántas veces yo te he perdonado y tú no vas a perdonar a esta persona? O ¿cuántas veces yo te he perdonado por algo que has hecho, o por algo que has dicho, o por lo que sea, y tú no vas a perdonar a esta persona? Entonces es como que entramos en un tema de que damos condenación al otro cuando nos olvidamos que hemos recibido por la restauración de Dios. Entonces sí, y algo que también me gusta, y es verlo así, que muchas veces cuando se nos hace difícil perdonar, no recordamos cuando alguien lo hizo con nosotros. Es muy real, porque me ha pasado muchas veces que he cometido, y usted sabe, he cometido 10.000 errores, o he dicho cualquier tontería, y cuando, por ejemplo, ahora escucho a alguien decir eso, lo primero que digo es: ¿cómo va a decir eso? O ¿cómo dijo eso? Y no nos acordamos cuando estamos en la posición, por así decirlo, de perdonar o no perdonar. No nos acordamos lo que nosotros hicimos antes.
Pero sí, y yendo un poco más con esto, básicamente podríamos tener este pensamiento, bueno, deberíamos tener este pensamiento, ah, que yo perdono siempre porque Dios me perdona siempre a mí. Ah, y creo que es algo que podemos descansar y vivir con eso. Entonces, no, sí, totalmente. Algo que pueda creer que sea fundamental del tema del perdón y que muchas veces lo dejamos de lado, ¿qué cree que sea? Ah, bueno, yo creo que el perdón puede tener diferentes circunstancias o diferentes... ah, cada vida o cada situación a veces tiene ciertas particularidades y no es una receta sencilla solamente de decir perdona y ya porque la Biblia lo dice, ¿no? No es tan, si fuera tan sencillo como eso, creo que hay mucha gente honesta que ama a Dios, pero que no es tan sencillo perdonar. Sí. No es algo que, que es tan ligero, tan liviano. Y cuando hablamos acerca del perdón o cuando Dios habla acerca de perdón, no está, no está minimizando lo que uno pasa, ¿no? No está, no es lo mismo tal vez que alguien tenga que perdonar porque me dijiste algo, tal vez no me saludaste y estoy ofendido por eso, que alguien que ha pasado abuso o algo fuerte en su vida, que ha marcado su vida y que tenga que perdonar. Pero para mí, una de las cosas que, como tú estabas diciendo, que debemos siempre recordar es que no estamos entre perdonados o perdonadores. Todos somos perdonados en sí. Es nuestra primera mirada, identidad de cuánto Dios nos ama y Él nos ha perdonado. Después creo que es muchas veces de alguna manera una oportunidad para conocer el corazón de Dios más cerca, para saber cómo Dios ama o cómo Dios perdona o cómo Dios tiene ese amor incondicional. Muchas veces vamos a conocer un lado en esas cosas que son difíciles de perdonar, pero que Dios nos dice que soltemos. Tal vez perdonar suena como una palabra grande que puede tener muchos significados, pero podemos tal vez usar algunas palabras como soltar, como descargar, como descansar, como ser libre. Y es lo que Dios nos dice: hijo, hija, no sigas cargando eso, no te hace bien, no puedes correr tu carrera, disfrutar la vida si sigues cargando con eso. Hijo, hija, sé libre, descarga, suéltalo, ponlo en mis manos, déjalo a mis pies. Y creo que eso trae una mirada diferente, ¿no? No es un Dios solamente como diciendo ya perdona y ya, sino es un Dios, como dice la Biblia en Santiago, que Dios nos entiende. No es un Dios en su trono celestial diciendo, hey, tienes que perdonar, sino es el Jesús crucificado en la cruz con los que lo flagelaron, lo golpearon, lo crucificaron, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es ese Jesús, de su propia experiencia, creo que puede entendernos por lo que pasamos, ¿no? Sí, sí, algo que había copiado y justo por este tema del episodio se me vino es perdonar es la demostración de que no somos perfectos. Y te das cuenta de que a veces entramos en una posición de yo no voy a como hacer esto y tal,
o yo no voy a hacer el otro, o yo no dije esto, y justo nos olvidamos de dónde hemos venido, o de lo que hemos dicho, o de dónde Dios nos sacó, ¿no? Pero sí, totalmente. Y quisiera pasar con las preguntas y, bueno, un poco del tema del formulario, que pusieron unas preguntas, por si no vieron, en mi Instagram puse, y justo se las pasé al Paz. Y personalmente, gracias por poner ahí las preguntas, situaciones que pueden estar pasando. En verdad, súper bueno todo. Entonces, yendo con un poco de esto, esa es una pregunta que puede ser súper buena. Yo creo que es súper buena. Y voy a leer un poco la situación. Dice así, dicen que la gracia es infinita, que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Pero ¿qué pasa cuando se comete un pecado una y otra vez? Yo le pido a Dios que me perdone, que Él conoce mis intenciones de mi corazón, pero aún sigo cometiendo el pecado y no sé qué hacer. No quiero jugar con Dios, no quiero ser tibio o tibia, no quiero alejarme tampoco, pero no quiero que me tilden de hipócrita, no quiero ser mal ejemplo, aún no puedo identificar la diferencia entre ser legalista o ser cristiano light, porque me lo dicen cuando soy vulnerable con esto. Siento que Dios se va a cansar y tendrá un límite y voy a tener un castigo. Entonces, la pregunta va aquí, dice, ¿por qué las personas del mundo no siempre tienen consecuencias de sus pecados ni le tienen miedo? Yo siempre estoy preocupado por lo que Dios piense de mí, otra vez fallé y en qué consecuencia vendrá a raíz de eso. Dice, para ser específica, hablo en relación a sexo, alcohol, drogas, etc. Entonces, un poco la pregunta por aquí es, ¿qué pasa cuando pecas una y otra vez? Y más que nada si es que hay consecuencia. Y es algo que yo lo aprendí en la red de hombres, pero creo que usted la puede responder súper bien. Ya, la Biblia creo que habla que en algún momento el pecado se hace pesado y como que nos hacemos esclavos del pecado. Y es algo que se hace a veces difícil de un cambio, porque hay muchos cristianos honestos que aman a Dios y que están luchando con algo y parece que están en un círculo vicioso, siempre cayendo con lo mismo y siempre intentando y cayendo, y sienten a veces hipócritas de cómo ser cristiano, cristiana si sigo en lo mismo dando vueltas. Y yo creo, la Biblia habla acerca de que el enemigo usa artimañas, usa engaño, usa como sutileza para hacernos creer lo que realmente no es lo que Dios dice. Entonces, cuando alguien tal vez está en algo, en un círculo, la principal mentira a veces es que nunca vas a salir, que nunca va a cambiar, que debes acostumbrarte a eso. Pero sabemos que Dios dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo de perdonarte y limpiarte de toda maldad. El perdón de Dios es un perdón que viene al confesar nuestros pecados, pero la idea no es solo vivir perdonados, sino tener frutos diferentes en nuestra vida y los frutos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, muchas veces el entrar en algo, en un círculo, a veces se ha ido dando poco a poco, pero el salir también muchas veces se va a ir dando poco a poco. A veces es como salir de un túnel que no ves salida y parece que no estás avanzando y que no está sucediendo mucho, pero a veces grandes cambios se dan poco a poco. Y así como el pecado se hace pesado porque poco a poco hemos ido avanzando hacia eso, hacia esas decisiones, esas acciones, pues
acercarnos a Dios también se hace poco a poco, paso a paso, y vemos frutos en el futuro. Yo creo que el enemigo siempre va a querer hacernos creer que es más poderoso de lo que es, y que Dios no puede hacer lo que Él dice que puede hacer, y que nosotros no podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Pero cuando nuestra respuesta no es pelear contra el pecado, nuestra respuesta es acercarnos más a Dios y mirar a Dios. Porque muchas veces nuestra respuesta es no enfocarnos en lo malo que estoy haciendo y en lo que no cambio y que no mejoro y que no veo algo diferente, sino nuestra respuesta debe ser voltear la mirada y mirar a Dios, acercarnos a Él, crecer en nuestra relación, amar a Dios aun cuando no vemos cambio instantáneo. Y creo que mientras más nos acercamos a Dios, mientras más miramos a Dios, es en Dios cuando podemos pelear la batalla de la fe. Como dice Efesios 6, que dice, fortaleceos en el poder del Señor. No es nuestra capacidad, es el poder del Señor quien nos ayuda. Entonces, el enemigo quiere cansarnos, distraernos, que estemos ahí peleando con el pecado, que estemos ahí tratando con nuestras fuerzas, pero volteamos la mirada y decimos, ok, no son mis fuerzas, son las de Dios, y comenzamos a ver a Dios y vamos dándonos cuenta de cómo hay más poder en nuestro Dios que en el pecado o el enemigo. Sí, algo que aprendí en la red de hombres es que el pecado en sí tiene consecuencia. Y hablando un poco de lo que estaba diciendo, justo la anterior vez estaba escuchando algo de John Maxwell, y es un como algo que le dice a los pastores o líderes, y es de liderazgo, pero creo que puede ayudar mucho. Y lo tengo siempre en mi mente, es que el problema no es que tengamos problemas, el problema es que el problema sea el mismo siempre. Es decir, que el problema no sea nuevo. Y viendo un poco con el tema de fácil estás cayendo en un círculo vicioso y no sabes cómo regresar, o piensas que Dios no puede borrar todo y comenzar algo nuevo contigo. Y hay un versículo que literalmente lo tengo pegado en mi pared, que me lo aprendí hace tiempo y me encantó, y está en Hechos 3:19 y dice: ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, personalmente no creo que haya algo que limite que tú y Dios puedan tener esa relación tan cercana o puedas comenzar de nuevo desde cero. Porque hay algo que escucho mucho del pastor G40, no sé si sea de él, pero es que lo escucho decir, es cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él borra o nos da una nueva hoja para escribir nuestra historia. Y creo firmemente en que si es que estás pasando por drogas, ansiedad, pornografía, lo que sea, adicciones, Dios te quiere dar una hoja nueva para poder escribir tu historia. Depende de ti si es que te estás acercando o no. Entonces, sí. Vamos con la siguiente situación / pregunta. Dice: mi papá hizo algo que me dañó bastante. Se podría decir que me dañó emocionalmente y físicamente. Le fue infiel a mi madre y eso creo que me dañó. Y yo fui la que me enteré unas veces y algunas veces me trata mal. ¿Cómo puedo perdonar a alguien cercano? Y creo que es una pregunta muy real. Creo que hay gente que ha tenido y hemos visto amistades de años o no sé, o papá, mamá o
un hijo con una madre o un hijo con un padre, y es mucho más difícil por el tema de la relación. ¿Cómo piensa que puede ir por ahí? Sí, creo que muchas veces, a veces las cosas más pesadas por perdonar y todo, ah, tal vez es ocasionada por personas cercanas, ¿no? O personas que amas o que consideras cercanas y si hacen algo en contra es tal vez pesado, más difícil, cuesta. ah, y la verdad es que, de hecho, como dije hace un momento, la idea no es dar una receta particular porque no es solo una receta de haz esto y ya, pero creo que la Biblia sí nos da, ah, nos ayuda, nos anima a buscar, como dije hace un momento, libertad de uno mismo. Si has pasado algo con papá o mamá y hay todavía ahí algo cargando o algo... de hecho, Dios nos dice que perdonemos para que primero nosotros podamos encontrar nuestra sanidad, pero muchas veces también la otra persona poder ver a Dios a través de ese paso de fe. Ahora, perdonar puede ser un día, pero puede ser en tiempo. O sea, muchas veces el dar un paso de fe es perdonar, pero no es que cambia todo instantáneamente y muchas veces hay que seguir caminando en fe, en esa decisión, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios en nuestra vida. Creo que una de las cosas también que siempre ayudan, suman, es cuando cargamos algo solos. Cuando cargamos con algo en lo solamente en nuestras fuerzas o solamente en lo oculto, es donde el enemigo tal vez es el campo del enemigo para traer tal vez condenación o culpa o rencor o ira o dolor, y ayuda muchas veces el poder compartir lo que está sucediendo en nuestras vidas. Compartirlo con alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda animar, que nos pueda recordar lo que Dios dice. Creo que trae también ánimo y refresca lo que muchas veces sabemos, pero que en el momento de la dificultad no es tan sencillo, ¿no? Todos somos buenos, a veces buenos hasta que el momento nos toca a nosotros, ¿no? Y se vuelve más pesado y más difícil. Pero volviendo a esta pregunta específica para esta chica, creo que era una chica, es cuando me pasa a mí, yo doy algo que es personal conmigo, porque de hecho me han pasado cosas también en la vida, incluso en la iglesia. La iglesia no es perfecta, no hay iglesia perfecta, como dice el pastor. Dice, si es que no hay iglesia perfecta, si la encuentras, pues no vayas porque la vas a malograr. No hay iglesia perfecta. Y cuando me ha pasado, a veces he tenido la tentación de enojarme o hay momentos más fuertes de estar en depresión o lo que fuese, pero el perdón muchas veces para mí comienza con una conversación con Dios. Porque si converso conmigo mismo, puedo encontrar excusas de por qué no merece mi perdón. Si converso con la otra persona, tal vez ni siquiera acepte o me pida perdón. Si converso con el diablo, me va a querer que camine por su camino. Pero lo que me ayuda es una conversación con Jesús. Jesús, estoy pasando esto, tengo esto, háblame, dime algo, qué es lo que esperas, qué es lo que dices. Y a veces puede ser una conversación como,
Jesús, mira lo que han hecho y estoy enojado y quiero hacer esto y esto el otro. No, tiene que ser una conversación con Jesús. Háblame, dime. Muchas veces una conversación así, ¿no? De es injusto y por qué esto y mira y enojo, ira o lágrimas o lo que fuese. Y Jesús está bien con eso. Jesús está bien con eso. Y cada vez que me he acercado tal vez en esa posición de Jesús, ¿por qué pasa esto? Qué injusto y no quiero y debería vengarme o lo que fuese. Jesús como con su voz, tal vez una voz suave pero potente de decir, perdónalo porque al final de ese camino podrás ver el fruto de la sanidad que hay cuando vas por ese camino. Tal vez no lo ves ahora, pero hay un fruto bueno al final de eso. Sí, y algo que personalmente a mí me aterriza mucho es obviamente hablar con Dios, pero cuando pasa mucho este tema de estrés o fácil estás como ya ni siquiera sientes que todo se derrumba, es como también lo hablo con amigos cercanos que me da mucho y es como yo soy muy impulsivo y yo estoy como y yo ahí en medio estrés y una palabra literal correcta de un amigo que es utilizado por Dios calma para mí mucho. Entonces, sigamos. Esta es una situación un poco larga, pero creo que vale súper la pena poder decirla. Dice, mi madre todavía vive en rencor por el pasado y cuando recuerda sus tiempos cuando era niña, ella llora o se siente en un estado de desequilibrio. A pesar de que ella pueda haber perdonado a su padre por el pasado, todavía su corazón guarda rencor. Y a veces en sus momentos de desequilibrios nos dañan las palabras que pueda decir en el momento, ya que en una ocasión maldijo a la familia de mi papá y a mí y a mi hermana. Sabiendo lo que pasaba con mi mamá, solo pude orar por ella y bendecirla y pedir que Dios pueda sanar su corazón. A pesar de que ella no sea cristiana, siempre tengo en mis oraciones que de alguna manera Dios pueda cambiarla o que ella pueda tener una relación con Dios y que no lo vea como una religión. Y algo que me encanta es que lo puedas contar. Ya sea personalmente el formulario, no sé quién lo ha escrito, pero en verdad sé que puede parecer mucha tormenta, pero en verdad gracias por abrir tu corazón y no estás sola, y gracias por ser fuerte. La pregunta dice así, dice, ¿cómo una persona no cristiana podría perdonar y no guardar rencor en su corazón y vivir una vida sin recuerdos malos en su pasado que la atormentaron mucho? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que con Cristo vivir en perdón es difícil. Sin Cristo es algo muy difícil. Sí. Yo creo que muchas veces cuando decimos que Jesús es la respuesta y Cristo es la esperanza del mundo, creo que tiene más peso de lo que parece. A veces puede sentirse como una frase marketera o como una frase cliché, pero realmente el mundo necesita de Dios. El mundo necesita saber que hay un Dios que nos ayuda a vivir en eso, en esa libertad, porque las batallas más grandes muchas veces están en el interior de uno. Y es Dios con su palabra, con su presencia, quien puede actuar en el interior, ¿no? Las luchas más grandes no están a veces en lo externo, sino se libran dentro de uno para
para, para que se vean en el exterior en nuestra vida y nuestra decisión. Entonces, por esta persona, creo que es chico, chica, joven, por su mamá, que nos cuenta que está orando por ella y ayudándole. Creo que es algo poderoso que está haciendo, el orar por ella, el mostrarle a Dios con su vida. Yo creo en esta generación de chicos y chicas que sus padres van a ver a Dios a través de ellos. Normalmente vemos la imagen de que hijos conocen a Dios por los padres. Pero yo creo también en una generación que van a ser aquellos que muestren a Dios a sus familias y a sus padres. Que no, Dios no se muestra solo en gente adulta o gente mayor. Dios se muestra en hijos, en hijas, ya sean de 12 o 13 o 14 años, que a través de sus vidas Dios puede reflejar de tal manera que sus familias pueden también conocerlo, como creo que hemos visto que ha sucedido, que está sucediendo. Y por esta chica, creo, o este chico que escribió esta pregunta, creo que sí está haciendo la diferencia, aunque no vea. Sí. Sus oraciones y su vida pueden hacer la diferencia. Totalmente. Y no pierdas la esperanza. Yo sé que a veces en tiempos de tempestad o en tiempos de tormenta es muy, muy fácil, cuando no ves nada saliendo bien, dejar todo, pero sigue permaneciendo, ¿sabes? Y de todas maneras, te vamos a acompañar orando por eso, y si deseas comentarlo con un amigo, súper genial. Si tienes gente, o sea, si eres parte de Girá, pues, puedes contarle a un líder, te lo recomiendo. Y sí, o sea, es algo que me encanta, y que la anterior vez lo dijeron, y creo que pasa mucho tocando un poco este tema. Es que hay gente que lamentablemente, nuestros papás fácil no han conocido a Cristo, o no han conocido a Jesús como nosotros en nuestra adolescencia, y se les es un poco más difícil poder llegar a tener esta relación. Pero tú estás tomando acción en este presente, en este tiempo, y estás marcando la diferencia, estás haciendo algo nuevo. Las generaciones que vendrán en tu familia van a ser diferentes. Entonces sigue luchando, sigue permaneciendo, y sigue ahí, sigue orando, porque personalmente la oración tiene mucho poder. Dice la siguiente pregunta, dice: ¿qué puedo hacer si para mí es difícil pedir perdón, aún sabiendo que yo fui quien se equivocó? Creo que para la mayoría, para todos, no es algo sencillo. Y a veces, como digo, a veces es algo no solamente natural, porque creo que es algo más espiritual. Entonces podemos dar pasos siempre, aunque cueste siempre. A veces digo, lo valioso siempre cuesta. Lo barato tiene un precio pequeño, pero lo valioso siempre tiene un precio mayor. Entonces, a veces, aunque cueste, creo que es un buen camino. Y creo que todos en algún momento, cuando ha costado tal vez pedir perdón y estamos poniendo excusas, o por qué no, porque sí, y tal vez nos costó y lo hicimos, después hay una paz, hay una restauración, hay como algo cambió, algo fue hecho. La otra persona tal vez puede ver a Dios en ese pedir perdón, y cosas increíbles suceden a veces con esos pasos de fe. Hacen gran diferencia muchas veces. Entonces, por eso a veces hay algo más espiritual moviéndose ahí de no pedir perdón, porque hay más poder en el perdón que en la ofensa. Hay más poder en el perdón que en la ofensa. Sí, y algo que decía es que se le hacía difícil perdonar, y personalmente, hablando de carne propia, muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo y decimos: yo no voy a perdonar, o
o sabes, porque te cae mal la persona o porque no quieres simplemente decir hey, perdón, dejas en verdad como un mucho por delante todo lo que Dios quiere hacer por un simple perdón de corazón. Dice, dice, tengo una amiga que habló mal de mí y después me perdonó, pero todavía me duele y no tengo tanta confianza. ¿Cómo hago para realmente perdonarla? Am, no puede haber sucedido el perdón, pero la restauración es un proceso. Es decir, el perdón es algo que decidimos con la ayuda de Dios, en obediencia, en dar un paso de fe muchas veces, pero la restauración muchas veces es un proceso. Confianza se pierde, confianza se gana, pero poco a poco, no es instantáneo. Incluso en muchas ocasiones cuando ha habido abuso o no necesariamente el perdón quiere decir que vuelven a cero y como si nada pasó. Muchas veces el mejor consejo es que haya perdón, pero no haya cercanía, no haya comunicación. O sea, ya se perdió algo que es muy difícil de recuperar en algunos casos. Entonces, el perdón no es que volvemos a que nada pasó. El perdón es encontrar libertad, y si hay restauración es un proceso que se dará, que se puede dar, pero no es muchas veces instantáneo. Mayormente no lo es. Ujú. Sí, y es una pregunta que fácil muchos se la hacen y vi que varios de mis amigos se la hacían y era, oye, pero sabes, yo tengo que perdonar y también volver a ser su amigo de esta persona a pesar de lo que hizo. Y lo que yo aprendí antes era que perdonar era dejar, o sea, todo a Dios, soltar tus cargas, tu romper cadenas. Pero como lo decía usted, no necesariamente tiene que volver todo a ser como antes o volver la amistad, simplemente no vives condenado o aferrado a esa persona a no perdonarla. Entonces creo que es algo que trae mucha paz porque gente piensa que perdonar es volver desde cero o sea, volver desde cero la relación y tal, ¿no? Am, esta pregunta creo que es muy real. ¿Cómo se llama? Dice, ¿qué hago si le hice daño a una persona y no me quiere perdonar? La Biblia dice que en cuanto dependa de ti, estate bien con todos, estate en paz con todos. Muchas veces no depende de ti, pero si tú has hecho lo que sientes que debías hacer, pedir perdón, y la otra persona no lo quiere, no puedes decidir por la otra persona, puedes decidir por ti. Entonces, ya es algo entre la otra persona y Dios o su decisión personal, pero en cuanto dependa de uno, estemos, pero a veces hay cosas que no dependen de uno, ¿no? Ujú. Sí, sí, totalmente. Me ha pasado 10.000 veces. Pero sí. Esta situación también vale la pena contarla y dice, hace unos 7 meses terminé con una relación amorosa, dice, a larga distancia. Fue la primera relación que tuve, terminamos porque él me engañó y hasta ahora me duele mucho. Me ha vuelto a hablar este año como si nada hubiera pasado. En fin, cada que pienso en lo que pasó en él, siento rencor y hasta odio. Ahora mucho menos que antes, pero es difícil de soltar un sentimiento así. Perdonar a alguien que hizo que caigas en tantas cosas y a alguien que te dañó de esa manera. Dice, ¿y cómo poder perdonarlo y dejar de guardarle rencor, resentimiento, odio? Sé que no es fácil, pero es una carga inmensa que tengo. Personalmente, yo tuve una relación, si se puede decir relación, ah, en la que no sé si fue
también como me engañó o algo así, fácil algo un poco más leve, pero personalmente fue un tema en que quebró mi confianza en los demás. Y también guardé mucho rencor y odio por mucho tiempo. Me hablaban de la persona y me decía, esa persona... Es más, yo tuve un tema en sí, en todo, porque siendo sincero, antes no conocía a Dios y era un desastre. Entonces, creo que la mayoría. Y yo, es más, insulté a esta chica, porque si quiero ser sincero, o sea, quiero ser lo que era, o sea, quiero decir lo que pasaba antes. Y pasaba que una chica, pues por así decirlo, me engañó y yo insulté a la chica por un tema de rencor, odio, resentimiento y poder dejarlo fue difícil, más en esa temporada que no conocía a Dios o que no estaba congregado. Y yo creo que mientras que más te acercas a Dios es cuando más puedes comenzar a perdonar. Y es algo que justo había escrito aquí. No se trata de lo que tú puedas hacer, sino se trata de acercarte más a Él. Entonces sé que hay muchas veces que puedes tú sentirte vacío, vacía o con este resentimiento en tu corazón, ya sea por esta relación o porque alguien te hizo daño y tú no lo puedes superar. Y yo creo firmemente que fácil, si es que te acercas a Dios, igualmente va a ser difícil, pero no va a ser lo mismo. Sé que fácil, como algo que me encanta que dicen en la iglesia y fácil en todo el tema de cristiano, Dios no significa ausencia de problemas, significa paz en medio de los problemas. Entonces, cuando entendemos esto y que lo tenemos presente en nuestra vida, podemos descansar a pesar de que puedas sentir rencor, resentimiento, odio o lo que puedas estar pasando. Y sí, para mí, personalmente, puedes escribirme si deseas. Me pasó buen tiempo, yo creo que más de un año viví con esto y no fue fácil. Entonces yo creo que sí. No sé si Paz tenga algo. Sí, de hecho, creo que a veces suceden estas cosas, pueden suceder cosas que no dependen de uno mismo. Tal vez en este caso en particular que tal vez dañó mucho a esta persona. No quiere decir necesariamente tal vez continuar la relación, o tal vez lo más saludable sea no continuar cercanía o contacto. Principalmente es como no tener mayor contacto y tal vez eso le pueda ayudar y como decimos muchas veces, el perdón puede ser una decisión de fe y un proceso también de sanidad, pero creo que Dios restaura, Dios sana, Dios hace cosas nuevas, Dios de a veces de nuestras ruinas o cenizas puede hacer cosas gloriosas. Entonces muchas veces no solo perdonar a la otra persona, muchas veces también es necesario perdonarse a uno mismo, porque el camino de Dios siempre hay una oportunidad ahí. Nunca llegamos a una condición de decir ya fue y ya no hay nada, sino Dios es un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que vuelve a construir. Y muchas veces cuando vamos por el camino de Dios, nuestros peores días o peores decisiones o acciones pueden ser usadas por Dios para mostrar su favor, su gloria, su poder, su amor. Justo viene a mi mente esta técnica japonesa que se llama kintsugi, que es la de un maestro, un obrero que restaura un jarrón roto y lo restaura con plata o con oro y el jarrón termina siendo restaurado, termina siendo mostrando sus grietas, muestran
el poder del alfarero, ¿no? Y la Biblia habla que Dios es como, muchas veces, Dios es el alfarero quien trabaja en nuestra vida, ¿no? Vuelvo a recordar lo que yo creo 100%, que hay más poder en el sanador que en la herida. Hay más poder en Dios que en nuestras, tal vez, heridas, decisiones, sea nuestras o de otras personas. A veces creo que una de las cosas más difíciles también a veces es perdonarse uno mismo. Sí. Es a veces el terreno del enemigo es traer acusación y esa voz no viene de Dios, ¿no? Uh-huh. Sí, y algo que viene relacionado a esto de la herida y el sanador es que hay más poder en lo que Dios puede restaurar que en lo que la gente puede dañar. Y personalmente creo que la mayoría de cristianos es prueba de eso, de que puede haber sido herido, dañado, todo lo que haya pasado y Dios lo ha restaurado básicamente. Y esta pregunta puede ser muy parecida a las demás, es la última, pero tiene algo extra. Dice, ¿cómo puedo olvidar lo que una persona me hizo? Dice, y perdonarla si la veo todos los días o si lo veo todos los días. Bueno, muchas veces perdonar no quiere decir olvidar realmente, pero Dios trabaja en el hecho de que eso no siga dañando o no sea tan pesado, tan difícil, pero no necesariamente a veces olvidamos todo, pero creo que también tiene relación con lo que dijimos un tiempo antes de tratar de no tener cercanía, ¿no? En algunos casos es lo más aconsejable, lo mejor, pero vuelvo a repetir, no hay una receta del perdón para todos de que esto deben hacer o cómo. Creo que cada situación, cada persona tiene una historia particular, entonces siempre ayuda una conversación con alguien que te pueda dar una palabra de Dios, un consejo, que pueda caminar contigo en el proceso, que te pueda ayudar y recordar, y creo que te puede dar un consejo más, tal vez más específico para cada uno. Entonces, siempre hay ciertas particularidades dependiendo de la circunstancia o de la persona, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, en verdad ha estado súper bueno, súper bueno. Y creo que todo lo que hemos podido hablar, bueno, lo que habló Dios aquí, te puede ayudar mucho en tu vida, puede ayudarnos mucho. Entonces, fácil cerrando este tema, ¿cómo podría englobar todo? Así en algo chiqui. Acerca del perdón, creo que hay varias frases que pueden quedar realmente, pero para mí, que trae a mi mente en este momento es de cuando alguien hace algo contra ti, no converses contigo mismo, no converses con el enemigo, y a veces no es lo mejor tal vez conversar con la otra persona, que nuestra primera conversación sea una conversación con Jesús. Y muchas veces una conversación con Jesús también es con su gente, con alguien que pueda ser usado por Dios para hablar a tu corazón y a tu vida. Y lo último que hemos mencionado creo que para mí es también poderoso, que hay más poder en el perdón que en la herida, y hay más poder en el sanador que en la herida. Entonces, recordar eso, porque creo que puede traer mucho ánimo y aliento cuando estemos ahí, porque todos estamos en algún momento ahí, ¿no? Sí, totalmente. Algo con lo que me quedo mucho es el perdonar de verdad se logra cuando tienes una relación con el que te perdonó primero. Entonces, un tema de recordar. Pero nada,
Este episodio ha sido súper bueno, fácil, un poco más largo. Si es que lo has escuchado hasta aquí, gloria a Dios. Si te quedaste al final, no importa. Pero nada, gracias, Paz, por este episodio. Entonces sí, gracias por escuchar este episodio. Recuerda que cada miércoles de cada semana hay un episodio nuevo. Recién, así a las 12 a.m. está el episodio en Spotify, bueno, donde lo escuches. Si deseas puedes compartirlo. El Paz en su Instagram está en la descripción del episodio para que lo vayas a seguir. Y nada, recuerda que siempre puedes escribir si es que necesitas algo. Y gracias por escuchar. Y Paz, gracias por estar en el episodio del día de hoy. Ha sido un honor. Pero nada. Gracias. Pero nada, Paz. Sin más que decir, recuerda que el sacrificio de hoy es el fruto de mañana. Y nos estamos viendo o escuchando en el próximo episodio. Nos vemos. ¡Qué buen tiempo hemos tenido! Si te gustó, no te olvides compartirlo por donde tú quieras. Y bueno, te esperamos en el siguiente episodio. ¡Con todo!